Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Daniel Marcó, que es traumatólogo y nos va a contar mucho acerca de qué es ser traumatólogo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Doctora Rosanova, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, decime, ¿qué ven los traumatólogos con mayor frecuencia? Bueno, eso depende en el ámbito que esté ese traumatólogo. Digamos que las fracturas de cadera, las fracturas de los ancianos, son quizá el gold top, el número uno de la especialidad, por su alta frecuencia en la población añosa. Perdóname, porque eso es un tema muy importante. Sí, claro. ¿Cómo se produce la fractura de cadera en el paciente añoso? Bueno, es una gran pregunta porque la respuesta es bastante incierta. Lo usual es que haya un trauma. Lo que pasa es que son en alguna medida fracturas llamadas patológicas. Es decir, se llama fractura patológica a toda fractura que se produce con un trauma menor del esperado para que se rompa el hueso. Es decir, son huesos debilitados habitualmente por la osteoporosis, por el desuso, por el excesivo reposo, por la falta de gimnasia. Y a veces un trauma menor, como girar para darse vuelta para atrás, pero que te quede el pie agarrado en una alfombra o en algo, hace una rotación y tenemos una fractura. Ajá. ¿Y cuáles son los síntomas que te hacen sospechar? Básicamente hay dos fracturas de cadera, que son la fractura lateral, que es la más inestable porque es fuera de la cápsula articular, en la que la sintomatología es muy espectacular. El paciente directamente se cae, no puede sostenerse en pie y se produce un acortamiento y una rotación externa de la pierna lastimada muy evidente. Lo de la esquina la puede ver. Ahora, la fractura intracapsular, de la cual hay varios tipos, puede pasar hasta desapercibida. Existen unas que se llaman encajadas, que se rompe y se clava sobre sí misma, y esas se curan solas a veces. Y otras que la rotación externa y el acortamiento es bastante menos evidente. Es decir, que hay que consultar frente a un traumatismo o frente al dolor. El dolor es el signo más importante. El dolor es el signo más importante. En las laterales va a venir el Automóvil Club. Claro, porque no hay otra alternativa. Las otras pueden pasar un poco desapercibidas y creo que se confunden mucho con los trazos en los pacientes añosos, ¿no? Con los trazos sin desplazamiento de la pelvis. Las fracturas de pelvis sin desplazamiento dan dolor inguinal, dolores parecidos a los que podría dar una fractura de cadera. Es decir, que puede surgir por un traumatismo o no, pero que siempre por las dudas hay que consultar. En general es por un traumatismo, por ahí no de la dimensión esperada. Claro, exactamente. Ahora, si existe la fractura de cadera sin espontánea, bueno, hay literatura que dicen que también estaría. ¿Y siempre van al reemplazo de cadera y a la colocación de prótesis o hay otros métodos? Acá hay una gran disquisición, ¿no? Entre los traumatólogos y entre las escuelas y entre los países existen distintas conductas. Sin lugar a dudas, a excepción de las que llamaba recién encajadas, que el hueso se rompe y se clava sobre sí mismo, las que son mediales, es decir, intracapsulares, donde la circulación va a estar comprometida, en un paciente añoso no se duda en colocar una prótesis. ¿Sí? Una encajada, alguno la podría fijar con unos tornillos o como se hacía cuando yo era residente, se las observaba. Se encajan en una posición favorable, que la carga las encaja aún más, se las puede observar. Pero no es lo usual. El gran dilema son las laterales, porque las laterales están en una situación donde la cabeza va a sobrevivir, porque la irrigación es intracapsular. Estamos hablando de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur. La cabeza del fémur va a sobrevivir porque la irrigación no ha sido alterada. En realidad es una fractura de fémur proximal. El manual dice que hay que colocar una osteosíntesis, pero a veces la clínica del paciente, no la prótesis, una osteosíntesis, un clavo, armar la fractura, un clavo, algo y que la fractura se consolide. Pero muchas veces eso dice el manual, pero no lo dice el paciente, porque el estado del paciente hace que uno prefiera, si bien es una cirugía un poco más grande, colocar igual una prótesis
por ahí una prótesis más grande, por ahí con alguna lazada de alambre, como hacemos en las revisiones, pero parar al paciente al día siguiente. Eso es lo que te iba a consultar. Enseguida tienen que movilizarse. Claro, el mayor deterioro se produce por las consecuencias de la fractura que por la fractura en sí misma. Exacto, es decir, por el reposo excesivo. Exacto, entre otras cosas el reposo. El reposo, el sangrado, el dolor, las escaras, la quietud. Antiguamente se la llamaba la fractura de la muerte, en los libros clásicos la llaman la fractura de la muerte, pero no por la fractura en sí misma, por las complicaciones, sino por todas las comorbilidades que vienen aparejadas con el reposo, con los tratamientos conservadores de otra época. Pero ahora tenemos que transmitir que esto ha cambiado. Y esto ha cambiado sustancialmente. La cirugía precoz, hacen que nosotros ya en el año 91, en ese momento en lo que era el Sanatorio Mitre, establecimos un protocolo junto con la gente de terapia intensiva, porque hasta ese momento lo que nos decían era no, esperen a que estabilicemos el paciente para operarlo. Y eso es contraproducente, porque mañana va a estar peor. Entonces nos sentamos con la gente de terapia, establecimos un protocolo de operación rápida, de operación, movilización. 24, 48 horas máximo, y la diferencia de no solamente en mortalidad, sino en morbilidad fue espectacular. Muy bien, entonces hablamos de la fractura, que es fundamentalmente la de cadera. Otra consulta que debes tener mucho es esto del túnel carpiano. ¿Viste? Sí, ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? El túnel carpiano responde a un aumento de presión en un compartimento natural del cuerpo donde están los tendones flexores superficiales y profundos. En esta zona se ve. Exactamente, nos referimos a la muñeca. El túnel carpiano está ubicado en la muñeca. Es una estructura osteoligamentaria. Es decir, que tiene huesos y ligamentos. Exacto. Toda la traducción. La traducción. Entonces es como un túnel justamente de huesos y ligamentos donde pasan estos 8 tendones y el nervio mediano. Por alguna razón, que pueden ser varias, después las vamos a enumerar, aumenta la presión dentro del túnel. Ese aumento de presión es suficiente como para comprimir mínimamente al nervio y tapar los vasa nervorum, que son los microvasitos que le dan la irrigación al nervio como estructura. Bien. Esto le provoca una degeneración del nervio. El nervio tiene, para decirlo a grosso modo, 2 estructuras. Una son los axones, que vendría a ser el cobre, y otra la mielina, que vendría a ser el aislador, comparándolo con un cable común. La lesión en los vasa nervorum o la menor flujo de sangre en los vasa nervorum hace que el aislante disminuya y empieza a provocar síntomas como dolor nocturno, que es el más evidente de todos, y progresivamente disestesias, que es alteraciones en la sensibilidad, y finalmente alteraciones en la movilidad cuando ya está instaurado, porque es una lesión que va actuando lentamente. Los pacientes por ahí están un año sin operarse, sufriendo porque tienen altibajos, hay épocas que están mejor, épocas que están peor. ¿Siempre es quirúrgico? En general sí. La resolución quirúrgica tiene una ventaja con respecto a las otras, es instantánea. Es como un gordo, se le corta el cinturón y la panza queda suelta. Bueno, es exactamente. Acá tenés como que dejar libre al nervio. Solamente ni se entra en la sinovial de la muñeca, de los tendones, no se busca el nervio, no se lo ve. Hoy se hace por vía artroscópica y la operación demora menos de 5 minutos. A veces se pedía... Tenés que sufrir. Claro, se pedía el estudio de electromiografía para hacer la revisión. Era muy doloroso. Molesta más que doloroso. Hoy en día con las agujas descartables realmente es algo bastante más sencillo. No obstante, es más sencillo operarlo, que es una anestesia absolutamente corta, un microtajo de 1 centímetro, que ni se nota. Se divulsiona un poquito la grasa, tajito, se mete el artroscopio, bisturí retrógrado y nos vamos a casa todos a tomar café.
Bien, muy bien. Entonces esto sería que no sufran, que consulten, porque Sí. es una cirugía que es sencilla en general. Sí. Y esto puede suceder a cualquier edad, no hay una edad. Ah, eso. Y dijiste que ibas a hablar de los factores que lo podían producir. Habitualmente corresponde, lo más común es a que la sinovial de los tendones, Es decir, lo que lo recubre. lo que recubre a los tendones, aumenta de volumen, se inflama por alguna causa. Y eso provoca un círculo vicioso, que más presión, más edema, más volumen, más presión, y eso estrangula el nervio. Suelen ser procesos de difícil desinflamados si sigue la fricción generada por el aumento de esa presión. Entonces, abrir el túnel lo soluciona prácticamente rápidamente. No obstante, hay que aclarar algo. La recomposición, la restitución ad íntegro demora varios meses. Ajá. ¿Por qué? Hasta que el nervio recupera su circulación. El clásico síntoma de dolor nocturno, que es uno de los criterios mayores del túnel carpiano, desaparece prácticamente en los primeros días, pero la disestesia, las parestesias, suelen... Es decir, esas dificultades para sentir... Exactamente, suelen durar hasta un año y... Aún posoperatorio. Aún posoperatorio. Así que bueno, entonces... Hay que tener paciencia, pero el alivio, digamos que es prácticamente inmediato. Así que no hay que seguir sufriendo, no hay que desesperar, y siempre vos das mucha tranquilidad frente a los procedimientos quirúrgicos. Así que bueno, vamos a hacerte caso. Tenemos que ir a un pequeño corte, ¿Cómo no? Seguimos. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. Espérennos que continuamos en un ratito más. Muchas gracias por acompañarnos, no nos dejen, gracias. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. Tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y seguimos con el doctor Daniel Marcó y más traumatología. Daniel, hemos regresado. Aquí estamos. Hemos conversado un poquito en el corte. Fascitis plantar, ¿qué es? Bueno, la fascitis plantar es una muy molesta patología que en realidad no es tan grave. No tiene consecuencias más que las molestias que genera per se. Ajá. La fascia plantar es un tejido... Está en el pie. Exactamente, corre longitudinalmente, para decirlo de una manera, Fácil. por el arco del pie y sostiene la bóveda plantar, entre otras cosas. Se inserta en el calcáneo, que es el hueso del talón, en la zona del apoyo, y corre hacia adelante, hacia el metatarso, y se abre como un abanico. Sucede que es un tejido bastante avascular. Es decir, que no tiene vasos. Exactamente, es bastante fibroso. Y esto tiene importancia para entender por qué los tratamientos son rebeldes. La cuestión es que por exceso de peso, sería exceso de carga, puede ser ya o por hacer una marcha con una mochila o haber aumentado de peso, por usar un calzado inadecuado, por haber hecho un exceso de marcha, por X causas, la estructura se sobrecarga. Y eso genera un pequeñísimo desgarro en la unión, habitualmente es en la unión entre el calcáneo y la fascia. Ustedes, bueno, el público no lo sabe, pero cuando existe una inflamación crónica cambia el pH, se pone ácido, ¿sí?, por el cuadro inflamatorio. Eso hace que se deposite calcio, porque sigue como es el pie y caminamos siempre, no podemos dejar de caminar, persiste el cuadro inflamatorio en sí mismo y termina depositando calcio. Se saca la famosa radiografía que dice, usted tiene el espolón calcáneo. Y la gente suele pensar que es el espolón el problema. Y en realidad el problema es la fascia. El espolón es la consecuencia. Los pocos que hemos operado, porque habitualmente no es una patología que se opere, tienen la consistencia de dentífrico. No es algo que se nos clava en la carne. Pero la posición de calcio sucede por la inflamación crónica. Lo que hay que tratar es la inflamación crónica. Y eso con kinesiología, hay que dejar de caminar. Los tratamientos son variados. Según la gravedad y la persistencia, lo rebelde del caso, se puede usar primero descargas con plantillas, pero la plantilla no es poner una U pensando en el espolón y que el espolón quede en el aire y no me pinche. Es un sostén del arco para que la fascia esté en reposo y se relaje. El tratamiento kinésico es el que sigue, que no solamente es aplicar localmente láser, ultrasonido, para desinflamar ese foco, sino también hacer masajes desde la pantorrilla a la planta del pie para lograr que todas las estructuras de tensión, de carga del pie se relajen. Perfecto. Y después los tratamientos más agresivos para los pacientes que habitualmente se resisten y no responden son las infiltraciones, que suele ser el tratamiento, digamos, más efectivo. Y por último, en 38 años de traumatólogo, creo que he operado 3 pacientes solamente, se hace la operación de Stengler, que es la sección de la fascia plantar. Pero eso sería excepcional. Podemos pasar primero por lo más. Y bueno, hablando de otras cosas muy importantes, las lesiones deportivas, sí, los ligamentos, el cruzado, los meniscos, ¿qué puedes decirnos de esto? Que gracias a Dios existen porque los traumatólogos vivimos de eso. No, empecemos con los meniscos, por ejemplo. Bueno, los meniscos son una estructura osteocartilaginosa y acá vamos a hacer una mención muy especial con respecto a este tema porque es un tema... Hoy hay una cosa que tiene mucho que ver con la disponibilidad de estudios que no teníamos en otra época. ¿Sí? Cuando yo empecé a hacer traumatología en el año 85, la mayor tecnología que había era lo que se llamaba la inyección de contraste dentro de la rodilla y buscar distintas posiciones para ver si filtraba en la sombra del menisco. Para ver si estaba roto o no. Exactamente, para ver si estaba roto o no.
Hoy en día tenemos la resonancia, pero la resonancia hay que saberla interpretar. Lamentablemente yo veo muchos colegas jóvenes que operan resonancias, operan imágenes de resonancia, no operan a los pacientes. Al paciente hay que revisarlo y la resonancia tiene que coincidir con lo que revisamos. Todos los estudios son complementarios. Muy bien. Primera cosa. Esto es fundamental porque realmente nos hemos acostumbrado a poca clínica y más imágenes. Exactamente, y no es así, porque yo puedo decirles que los dedos ven cosas que la resonancia no ve, sobre todo los dedos de muchos años. Y otro detalle, hay que entender quién tiene la lesión. La resonancia no mira al paciente, el médico que está en la consulta sí ve al paciente. Los libros ponen estadísticas y las estadísticas llevan a números que a veces no son los adecuados porque hay muchos pacientes que no entran en esos números. Entonces te dicen que con 40 años ya no se operan algunas cosas, sí se operan otras. Bueno, 40 es una medida de referencia. Hay que ver quién es el paciente. Sí, hay pacientes muy deportistas de 60 y gente de 30, 35 años que sedentaria y con un pronóstico distinto respecto a una determinada lesión de la rodilla. Los meniscos son una estructura suplementaria de la forma articular. Acompañan a los movimientos de rotación fundamentalmente de la rodilla. Esto lo estoy diciendo así, es bastante difícil de entender, tendríamos que mostrar algún tipo de dibujo para entenderlo, pero salvo cuando la rodilla está en extensión, que está totalmente trabada y firme para sostener el paso del piso, para sostener el peso del cuerpo, en flexión la rodilla tiene movimientos de rotación muy útiles a la hora de los deportes, que son los que afectan habitualmente en un traumatismo a los meniscos. Los meniscos en el paciente joven deben tratar de ser reparados. Nosotros ya hace muchos años empezamos a hacer suturas meniscales y la verdad que con un éxito... los cosen. Claro, hay lesiones, es como un jarrón que se rompe. Hay jarrones que se pueden arreglar porque están rotos en 2 o 3 pedazos y jarrones que son imposibles de arreglar, ¿sí? En ese caso hay que resecar las partes porque actúan como piedra en el zapato. O sea, si el menisco roto no lo puedo poner en su lugar, que sería lo deseable, me va a actuar como si fuera una piedra en el zapato y me va a lastimar el cartílago. En ese caso no me queda otra que sacarlo. Bien. Pero es una estructura de la cual debemos respetar y tratar de conservar. ¿Y en qué momento se debe consultar? Porque sospechamos que nos pasó algo, digamos, y cuando uno tiene un trauma de cierta importancia. O sea, tampoco es tan fácil romper un menisco. A veces es la forma del trauma más que la intensidad del trauma. Pero para eso estamos los médicos. Exactamente. Y los ligamentos... Perdón, quería hacer antes de abandonar el tema meniscos. Después de determinada edad, que no le vamos, es más de los 40, más de los 50, los meniscos tienen otra consistencia. ¿Más fuerte? No, al revés, son más débiles. Ajá. Por ende, ciertas roturas meniscales pueden dejar de molestar espontáneamente. Ajá. Entonces, la actitud que tenemos que tener los traumatólogos ante las lesiones en los pacientes más añosos, como yo, es de mayor prudencia y espera. Uno de los problemas que estamos teniendo en la medicina hoy es la inmediatez, tanto de los médicos como de los pacientes. Todo el mundo quiere todo ya, y hay que entender que una plantita a veces tarda en crecer. Entonces, como vos dijiste al principio, ¿no es cierto? Ver la resonancia, los estudios, la clínica y el propio paciente. Por supuesto. Con todo ese combo se decidirá cuál es la mejor conducta para ese paciente. Es. Muy bien. Y decime, por ejemplo, los otros ligamentos, porque hablamos de los meniscos, ligamentos cruzados. Bueno, la reina de la rodilla es el eje central, los 2 ligamentos cruzados, que, digamos, dan la estabilidad rotacional, y el que se lleva las palmas de las roturas de los traumas deportivos es el cruzado anterior. Cuando yo empecé a hacer ortopedia, las operaciones que se hablaban eran operaciones dinámicas. Un médico argentino, Fernández Schnorr, que estaba en mi hospital, era uno de los pioneros, era médico independiente, era uno de los pioneros de la cirugía de los cruzados. Afortunadamente esa historia terminó, aparecieron cosas muy novedosas con el advenimiento de la artroscopía. La artroscopía cambió la historia de la rodilla. Hoy las cirugías derivadas de una primera cirugía que se llamaba la cirugía de Clancy, que era reemplazar ese ligamento cruzado con tendón rotuliano,
hay muchas cirugías hoy, muchas técnicas con recto interno, con semitendinoso, pero son todas excelentes. Muy bien. Realizadas en manos medianamente expertas, tienen unos resultados fantásticos. Y decimos, hablamos mucho de los traumatismos. Una vez que tenés un traumatismo, frío, calor, ¿cuántos días frío, cuántos días calor? Eso es muy sencillo. A ver. Donde predomine el cuadro inflamatorio, donde lo que hay es flogosis, Es decir, calor, va al frío. Cuando el golpe es crónico y lo que prevalece es la contractura como consecuencia del dolor, ahí va el calor. En general, el calor va en los músculos adyacentes, no en el lugar. El frío no va en lo adyacente, sino en el lugar. Pero siempre hay una salvedad. A ver. Respetemos lo que el cuerpo nos pide. Ajá. El propio paciente no tiene que decir, ay, el frío me hace malísimo, pero el médico me dijo que me ponga frío. No. Respetamos lo que el cuerpo pide. Perfecto. Y un último comentario, contame, vos estás en un centro y que ves pacientes que son secuelares fundamentalmente de poliomielitis, ¿verdad? Yo estoy en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad de Buenos Aires, y es un instituto que tiene una larga trayectoria, es un hospital monovalente de deformidades, la cirugía que se hace ahí es cirugía ortopédica, y sí, es un centro histórico, sobre todo a partir de la época de la polio, que se convirtió, digamos, en una estrella, desgraciadamente, de la... Por eso es muy importante, yo como infectóloga, remarcar la importancia de la vacunación y bueno, te felicito por pertenecer a ese centro y ser ahora uno de los jefes de guardia. Muchas gracias por habernos acompañado, Daniel. Te vamos a volver a invitar. Cuando quieras. Hemos llegado al fin de este nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. ¿Y qué nos enseñó el invitado? Que es muy importante la consulta precoz con el especialista, con el traumatólogo. Él nos dirá cuál es la mejor medida a tomar. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.